No recuerdo con exactitud cuándo fue la primera vez que le hablé a la Santa Muerte. Tal vez tenía 4 o 5 años. Aquella ocasión me encontraba escondida debajo de una mesa de plástico, mientras mi papá le gritaba a mi mamá con el cinturón en la mano y con los ojos llenos de veneno. Nomás escuchaba yo los cinturonazos. A mí me temblaban las piernas. Mi madre me gritaba que no saliera, que no hiciera ruido. Yo solo apretaba los dientes, abrazando a una muñeca sin cabeza que había encontrado en la basura. Fue ahí que entre el miedo y el silencio, donde sentí por primera vez su presencia. No la vi, no hizo ruido, pero el aire se puso espeso, como si alguien más estuviera en la habitación, observando desde algún oscuro rincón. No era una presencia buena, pero tampoco mala. Era algo inevitable, como el mismo dolor en los huesos cuando hacía frío. Esa noche supe que la Santa Muerte estaba entre nosotros, vigilándonos, estando muy al tanto de todo lo que ocurría, para así dejarnos ver que ahí estaba, para cuando la necesitáramos. Mi abuela era la única que me quiso con todo y mi silencio. Fue quien me dijo que la Santa Muerte no se buscaba, que ella era quien te elegía. Recuerdo cuando me lo susurró una tarde, mientras lavaba la ropa en un bote de plástico y yo jugaba con una lagartija muerta. Ahí fue que la escuché. Mi abuela siempre tenía sabiduría en sus palabras. La flaca no es como los otros santos, mi niña. A ella no se le reza por lástima, ni se le pide por capricho. Se le ruega con los huesos, mija, y se le ofrece lo que uno no está dispuesto a perder. Según lo poco que sabía, mi mamá ya tenía tiempo rezándole a la Santa Muerte. ¿Con qué intención? Pues la verdad yo no sabía. Era muy pequeña para conocer aquello. Y es que al principio yo no entendía. Solo supe que, cuando tenía miedo, si yo cerraba los ojos y me quedaba en silencio, la sentía. No me consolaba, pero me acompañaba. Me hacía sentir su presencia. La Santa era una guía que yo estaba dispuesta a seguir. Y en una vida como la mía, eso ya era demasiado. Y por aquellos días fue que empecé a sentir con mayor recurrencia la presencia de la Santa Muerte en la casa. Me di cuenta de que mi madre le había estado rezando, porque aquí fue donde mi papá de pronto se empezó a perder en el alcohol. Él no podía parar de beber, y eso que mi papá, pues, siempre controlaba la manera en que bebía. Él empezó a decir que mi mamá lo había embrujado, le culpaba, e incluso a veces la golpeaba. Afortunadamente a mi papá no le alcanzó la vida para matarla, porque a él, un día de repente entre borrachera y borrachera, la fiebre lo devoró en 3 días. Nadie hizo nada. Mi papá murió con los ojos abiertos, mirando al techo de lámina, con la boca llena de espuma y las uñas rotas de tanto rascar el colchón. Tenía 11 años cuando lo vi morir, y desde entonces supe que la muerte no era una tragedia, era una certeza, algo que llegaba y se quedaba, como el olor a sangre en la ropa mojada. No sentí pena por mi papá. Él era alguien muy malo, alguien a quien le teníamos bastante miedo. Pero después, cuando me di cuenta de que mi madre, justo debajo de la estatuilla de la Santa Muerte que teníamos en la casa, había colocado una fotografía de mi papá, ahí supe todo. Comprendí que la verdad sobre la Santa Muerte es que era bastante poderosa, que desde mi abuela, mi mamá, ellas habían hecho constantes peticiones, y por eso, mi mamá, cansada de mi padre, lo había terminado utilizando el poder de la niña blanca. No juzgué para mal a mi madre. Ella lo hizo para cuidar de sí y también de mí, porque de no haberlo hecho mi padre nos hubiera acabado, y eso hubiera sido bastante injusto. Con esto consolidé mi fe en la Santa Muerte, y fue que a través de mi vida
entendí que su poder iba a ser parte de cada uno de mis días. Fue pasando el tiempo y ya yo un poco más grande. Abandoné los estudios para ayudar a mi madre. Aquello era necesario, porque el dinero en la casa no alcanzaba. Éramos bastante pobres y de una manera teníamos que salir adelante. Jamás habíamos pedido favores a la Santa Muerte que tuvieran que ver con ambición, con avaricia. Solamente le pedíamos humildemente que nos diera para poder vivir el día. Tampoco queríamos abusar de su fe, de su poder. Para esto me conseguí un trabajo. Aquel fue en la casa de un señor, el cual decía estar solicitando una persona, una mujer que le ayudara con los quehaceres. Y pues para eso yo estaba bien buena, porque le sabía cocinar, a planchar, a lavar, a limpiar la casa, y yo no me rajaba. Siempre estaba dispuesta a obedecer y a trabajar bien duro. Mi patrón sería el señor Braulio, un hombre un tanto ya avanzado de edad, pero que aún se veía fuerte. Sin embargo, se decía que estaba enfermo, y eran sus hijos quienes estaban pagándole el servicio de una sirvienta, es decir, ellos pagaban mi sueldo. Rápido empecé a laborar en esa casa. Era un lugar no muy grande, no muy lujoso, pero la verdad se veía que vivía tranquilo el hombre, no le faltaba ni le sobraba. Y pues ahí estaba yo, le limpiaba la casa, le lavaba la ropa, le hacía de comer. Y a veces cuando el señor se ponía muy mal, cuando le daban sus crisis, el hombre casi no se podía mover. Y ahí es donde me daba más asco mi trabajo, porque a veces el hombre se orinaba o defecaba en sus pantalones. Para esto pues tenía que quitarle la ropa, limpiarle el cuerpo y después había que lavarle la ropa. El trabajo vaya que era muy difícil, tan solo con el aroma, con lo asqueroso que era ver todo aquello embarrado entre sus piernas. Estuve a punto de renunciar, sin embargo el sueldo que me estaban dando era mucho más alto de lo que había percibido antes, haciendo favorcitos o en trabajitos por aquí y por allá. Pronto comencé a notar que ese hombre, don Braulio, no era más que un maldito rabo verde, sobre todo porque se me quedaba viendo y a veces me hacía insinuaciones de que yo era muy bonita, de que si tenía novio o que estaba casada. Me hacía todo tipo de preguntas y con la mirada veía cómo me tragaba. Maldito infeliz. No más porque yo lo veía todo enfermo, sino una buena cachetada le hubiera puesto. Don Braulio se aprovechaba de mi necesidad, y por eso es que lo aguantaba. Pero para esto, yo siempre cargaba con mi Santita Muerte, siempre la llevaba en mi bolso. A veces que tenía un chance, a eso del mediodía la sacaba, le prendía una pequeña vela y le rezaba. Siempre trataba de hacerlo a escondidas del señor Braulio, porque aquel señor se notaba que era un conservador católico. Tenía varias imágenes de Cristos y de santos en su casa, y de saber que yo adoraba a la Santa Muerte, seguro hasta me andaba despidiendo. Yo nomás le daba por su lado, sabía que de palabras aquello no pasaría, pero creo que pequé de confiada. Porque una tarde, mientras yo estaba barriendo, nomás sentí como aquel don Braulio llegó muy desesperado, me abrazó por detrás y empezó a apretarme contra su cuerpo. Con sus manos me tocaba y empezó a tratar de besarme el cuello a la fuerza. Lo primero que percibí fue un aroma horrible a alcohol. Era evidente que el señor Braulio se había tomado unos licores para agarrar valor, para poder así intentar aprovecharse de mí. Aquel aroma me trajo el recuerdo de mi padre, así olía él, y de inmediato una sensación de hastío me llevó a tratar de evadir la situación. Con fuerzas trataba de liberarme del señor Braulio, pero este parecía que había cogido las fuerzas de un monstruo. Estaba transformado, ni siquiera parecía que estaba enfermo.
era completamente otro. Sin embargo, mis esfuerzos fueron en vano, porque de intentar forcejear, terminamos resbalándonos y yo me di un golpe contra el piso, directamente en la cabeza, el cual me hizo perder la conciencia. Durante aquel momento de silencio profundo y de oscuridad, el señor Braulio se sirvió de mi cuerpo, me hizo completamente suya, sin la posibilidad de que pudiera defenderme. Cuando abrí los ojos, ya estaba yo recostada en el sillón. El señor Braulio estaba sentado en una mecedora y se estaba fumando un cigarro. Él me miraba a la distancia con desprecio y me dijo que ya no quería verme en esa casa, que agarrara mis cosas y me largara. Después de darme cuenta que ese tipo se había aprovechado de mí, llorando le dije que era un maldito, que se pudriera y que eso no se iba a quedar así. Rápido fui y agarré todas mis cosas, las metí en una paca y justo antes de irme, el señor Braulio me aventó al piso un sobre con dinero. Me lo lanzó como si yo fuera un perro. Pues ahí te dejo un dinerito, muchacha, pa' de aquí en lo que encuentras otro trabajo. Y más te vale que no le digas a nadie lo que aquí pasó, porque yo sí te ando matando, ¿me oyes? A ti y a quien quieras echarme. Yo no tengo miedo, así que cuidadito con que abras el hocico. Me fui de aquel lugar llorando. Estaba llena de impotencia por no haber podido hacer nada. Sabía que no me podía defender. También reconocía que podía haberme esperado un poco más, a que al señor Braulio le diera una de esas crisis, para ahí poderme aprovechar de él. Sin embargo, a mí me educaron desde el miedo, no desde el coraje para atacar, ni para defenderme. Salí como un perro con la cola entre las patas de aquella casa, y al llegar a la mía, mi madre me preguntó qué estaba ocurriendo. Le dije que no sabía, que simplemente el señor Braulio me había despedido. Mi mamá como que no se la creyó del todo, y era evidente, porque con el paso de los meses, yo no iba a poder ocultar el embarazo, aquel que surgió como resultado del abuso que el señor Braulio tuvo contra mí. En cuanto mi mamá se dio cuenta, le tuve que confesar. Le dije llorando que el señor Braulio, el día que me despidió, momentos antes me había usado, me había atacado de una manera en la que ni siquiera me pude defender. Pinche viejo maldito, pero ahorita vas a ver, voy a ir a matarlo al hijo de la chingada, pues no que estaba muy enfermo, que ni se podía mover y no sé qué más cosas. Míralo, es peor que un pinche diablo, pero se metió con las personas equivocadas. Te aseguro que nos la va a pagar, mijita. Ese pinche viejo se va a podrir, va a arder en el mismo infierno. Mi mamá estaba encolerizada. Le pedí que no saliera, que no fuera a buscar y a agrandar más el problema. Y ya de rato se calmó, pero también es de decirse que a partir de ahí no había noche en que mi madre no sacara su imagen de la Santa Muerte, que le prendiera unas veladoras negras y que le rezara, haciéndole peticiones macabras que hasta a mí me dejaban muy helada. Tú bien sabes, mi santita, que siempre te he tenido fe, siempre te he sido fiel. Nunca te he pedido favores para engrandecerme ni para abusar de tu confianza. Simplemente te he pedido para defender a los míos, para defenderme también, porque si algo no voy a permitir en esta vida es que alguien venga a aprovecharse de mi hija o de mí. Eso sí que no. Podré ser humilde, pero también, cuando me buscan, yo soy bien canija, y tú lo sabes, mi santita. Por eso es que te pido un favor. Tú ya sabes quién es el tal don Braulio, ese pinche viejo. Por favor, ayúdame. Ayúdame a destruirlo. Ayúdame a que pague el miserable. Le hizo daño a mi niña, y a causa de eso viene un bebé en camino. Esto es una injusticia muy grande, santita, porque ese hombre le echó a perder la vida a mi hija. Y pues yo no me quiero quedar con los brazos cruzados. Por eso es que recurro a ti.
Sentí que desconocía a mi madre, ni siquiera cuando ella abogaba para que a mi padre le pasara algo. Ella estaba así de furiosa. Mi mamá era alguien distinta, una llena de odio y de rencor. El hecho de que alguien me hubiera hecho daño fue lo que le hizo despertar todo aquello. Así lo hacía mi madre cada noche. Le rezaba y le rezaba a la Santa Muerte. Hasta que finalmente, después de haber rezado durante horas una noche, a la mañana siguiente, justo donde teníamos aquel altar a la Santita, a un lado había una ventana que daba hacia la calle, pues en esa ventana se terminaría estampando una paloma. Estrelló el cristal y cayó muerta al piso, justo en el patio de la casa. Aquello fue muy extraño, sin embargo era un completo mal augurio. Cuando me levanté después de escuchar aquello, fui directamente al patio y al ver dónde estaba la paloma tirada, y cuando la recogí en mis manos, me di cuenta que del hocico que se le había quebrado, le había botado un poco de sangre. Aquello había dejado una leve mancha en el piso. La escena era bastante escalofriante, era como un presagio. Por ello es que mi cuerpo empezó a llenarse de escalofríos, y cuando le comenté a mi mamá lo ocurrido, justo minutos después, esta me dijo algo que me dejó sin palabras. Es un mensaje de la Santita, mi niña. Seguramente ya nos va a cumplir, así que prepárate, porque vienen las malas noticias. Afortunadamente, no van a ocurrir en esta casa, sino que ya sabes dónde. Aquello me puso a pensar de inmediato en el señor Braulio, en aquel maldito infeliz. Me acariciaba la barriga de mi embarazo, mientras pensaba en que ese tipo tenía que pagar. El bebé no tenía la culpa, y aunque francamente en ese tiempo yo no lo quería, tampoco le deseaba el mal, porque el único culpable quien tenía que pagar era el señor Braulio. Mi madre y yo seguíamos rezando a la Santa Muerte. Teníamos que reafirmar la fe, la confianza y sobre todo agradecerle porque ya nos había dado la señal de que las cosas y el trabajo iban en marcha. Y fue hasta varios días después que nos enteramos de algo realmente terrible. Resulta que el señor Braulio, después de que me despidió, había estado tratando de contratar a más personas que le ayudaran, sobre todo sirvientas que fueran jóvenes y hermosas, seguramente para también aprovecharse de ellas. Sin embargo, esto lo llevó a que durante varios días no hubiera quien lo cuidara. Seguramente nadie lo aguantaba, y por esto es que él de alguna manera tenía que verse obligado a valerse por sí mismo. Pero con lo que él no contaba es que su condición de enfermedad lo llevaría a prácticamente condenarse. Fue durante un día. El señor Braulio se encontraba en su casa. Él estaba intentando cocinarse algo. Colocó una olla con agua hirviendo para hacerse un té. Sin embargo, mientras él se fue a refugiar en su mecedora, el fuego en la estufa seguía y seguía. Pero en eso al señor Braulio le dio una crisis. El tipo ya no se pudo mover. Por más esfuerzos que hizo, se quedó completamente paralizado, mientras que en la estufa, el agua de aquel té empezó a hervir, tanto que empezó a generar espuma, más espuma, hasta que finalmente ésta subió y terminó derramándose por los bordes de la olla, apagando así la llama de la estufa y dejando escapar el gas. Así es, aquel gas estaría esparciéndose por toda la casa. El señor Braulio no podía moverse. Él trataba de hacer lo posible por salvarse, sin embargo era imposible. Ya estaba condenado, ya no había nada que hacer. La casa empezó a llenarse de gas, el tipo empezó a marearse, y como no había ventanas abiertas, solo era cosa de tiempo para que aquello explotara, pues tenía algunos focos de la casa encendidos.
Cuentan los vecinos que de pronto nada más vieron como una explosión reventó los cristales de la casa. Las llamas trataban de escaparse por todas partes y no había nada que el señor Braulio pudiera hacer. La crisis por su enfermedad, al haberlo paralizado, lo puso prácticamente a merced de una muerte horrible. Tan solo imagínense, no poder moverse, estarse quemando vivo, y ni siquiera poder sacudirse un poco el dolor de aquello que seguramente fue muy intenso. Cuando llegaron las asistencias fue demasiado tarde. El cuerpo del señor Braulio estaba muy reducido por el fuego. Ya ni siquiera se le podía reconocer. La carne estaba toda quemada y la casa estaba reducida casi en cenizas. El fuego arrasó con todo de manera muy rápida y ahí, en esa casa, bajo ese incendio, se consumió la vida de aquel infeliz que me hizo daño, que se aprovechó de mí y que quién sabe de cuántas más muchachitas lo habrá hecho también. Quién sabe cuántos más hijos tendrá regados, incluyendo el mío, porque hoy en la actualidad mi niño ya está grande, y aunque como comenté al principio no lo quería, yo sabía que era un hijo que la santita de alguna manera me hizo ver que yo lo tenía que cuidar. Por eso es que lo acepté, le di mi amor y mi cariño, y hasta la fecha es un muchacho de bien. Él no tiene la culpa, como también lo dije. Finalmente fueron las circunstancias y aquel maldito infeliz que ahorita se está pudriendo en el infierno. La Santa Muerte nunca me ha dejado, y aunque hasta la fecha no le he pedido lujos ni ambición grande, nada, simplemente no quiero que nos pase nada, que alguien nos haga daño, eso jamás. Para eso tenemos a la Santita, para que nos defienda, porque en la sangre de mi familia siempre vamos a sacar las garras para pelear. La Santita nunca nos dejará solas, ella siempre estará en nuestra vida. Siempre llevaré también en mi mente y en mi corazón aquellas palabras de mi abuela. Ella me hizo conocer y profundizar dentro de la fe. Y hasta el día que yo me muera, hasta el día que la Santa Muerte venga por mí, yo le seguiré siendo leal en esta vida, porque más allá de esta, mi alma le pertenece, porque ella siempre nos ayudó a hacer justicia, y siempre, siempre esta Santita Muerte ha sido nuestra protectora.